Hebreos capítulo 12, versículo 1. Amén. Le damos lectura tal como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice su letra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Quiero ponerle como tema a este mensaje: tu cruz pesa mucho. Debo decir, como siempre, no es mi intención causarle molestias a nadie con el mensaje. Solamente trato de predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, reconociendo que soy imperfecto igual que todos, que nada soy, solamente el Espíritu Santo puede traer una palabra de aliento a nuestras vidas, y pues digo, no es en contienda de nadie. Quiero hablar sobre este tema en esta noche, a veces un poco breve, pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y Él está en nuestra vida todo el tiempo, siempre está pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros, sin importar cómo seamos, Él está ahí. Hemos escuchado testimonios de personas que han estado alejados de Dios. A pesar de estar alejados de Dios, en accidentes de tránsito, cosas que han pasado en sus vidas, aún estando apartados de Dios, ellos dicen: le doy gracias a Dios que me cuidó. Y de seguro es la misericordia de Dios que les permite la vida, que no permite que les pase más. Y digo, ¿cuánto más los que tratamos de estar en la presencia de Dios, los que tratamos de acercarnos, que nos esforzamos cada día por no quedarnos de su camino, tratamos de hacer su voluntad, tratamos de tener ese temor siempre delante de Dios? Cuanto más Dios nos ha de cuidar. Dios dice que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay promesas y Dios las cumple. Pero a veces pasa que se nos olvida de que Dios está con nosotros. Se nos olvida de que Dios está ahí en cada momento que nosotros cruzamos de la vida, tanto en los momentos felices como en los momentos tristes. Dios está con nosotros, porque Dios no es como el amigo que a veces podamos tener, que está con nosotros en los momentos alegres y a veces en los momentos difíciles se aleja. No, que Dios está en los momentos tristes, en los momentos difíciles, y aún dice Él en Isaías: cuando pases por el fuego no te vas a quemar, si pasas por las aguas tampoco te vas a ahogar. Es una promesa de que Dios está cada día con nosotros. Pero a veces esto se nos olvida, y es donde vienen dos cosas. Y es que el versículo que leímos dice: despojémonos de todo peso. Y esto a veces lo leemos y decimos: de todo peso de pecado. Pero si vemos el versículo, hace dos
diferencia. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, que además del pecado que cometemos a veces, también hay otro peso que cargamos muchas veces. Y esto, por eso le ponía tema, tu cruz está muy pesada. Porque la cruz que tenemos que llevar, como Jesús ya lo testificó en la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero a veces esa cruz que llevamos pesa más de lo que tendría que pesar. Por eso viene el escritor de los Hebreos y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y vemos que a veces vamos cargando un peso que no debe ser el peso que deberíamos ir cargando. Y si nos viéramos en la vida espiritual, a veces vamos agobiados por ese peso que no es la cruz de Cristo, no es la cruz que nosotros tendríamos que llevar, sino que muchas veces a la cruz que Dios nos ha permitido llevar, que tenemos que cargar, venimos y le ponemos otro peso más. Pesos de preocupaciones, de aflicciones. Y como el versículo hace dos diferencias, o una diferencia, que es el peso y el pecado que nos asedia. Y a veces esto lo pasamos muy por alto, y suele pasarse muy por alto en las congregaciones y en nuestra vida. Y es que a veces vamos cargados de rencor, vamos cargados de odio, cargados de envidia, cargados de celos, y no celos matrimoniales, sino celos entre hermanos muchas veces. Y este peso hace que la cruz que llevamos pese más de lo que debería pesar. Por eso hoy Dios nos dice, tu cruz está muy pesada, es necesario quitarle peso a tu cruz. No porque la cruz tengamos que cortarle, como la anécdota que cuenta nuestro pastor en unas ocasiones, sino que le hemos puesto muchos trapos sucios a nuestra cruz y está muy pesada de tanta suciedad que nosotros hemos acumulado en nuestro diario vivir. A veces vamos cargados de aflicciones y de problemas, y en otras ocasiones vamos tambaleando porque tenemos rencor en nuestra vida, tenemos odio, tenemos amargura. Y estas cosas nos hacen dejar de disfrutar, como le decía a mi esposa en un día de estos, la vida que Dios nos da es hermosa y la dejamos de disfrutar por el odio que cargamos muchas veces en los corazones, porque decidimos aborrecer al que nos criticó en vez de perdonar, porque decidimos guardar el rencor al que nos hizo mal en vez de olvidar lo que nos hizo. Y incluso hay personas que, a pesar que han pasado los años, cargan rencores de años viejos, que probablemente el que le hizo el mal ya se le olvidó que le hizo el mal, pero a quien se lo hicieron lo sigue cargando. Y aunque no nos damos cuenta de esto, es un peso que llevamos que no debería estar ahí como hijos de Dios. Por eso me gusta ver y estudiar de Jesús, porque Jesús nos da la solución a la vida. Dice Jesús que si nosotros entendiéramos la vida como Él la ve, como Él quiso hacer que nosotros le entendiéramos,
Jesús lo bofetearon y no registra la Biblia que haya tenido rencor contra los que lo bofetearon, lo escupieron. Incluso cuando estaba clavado en la cruz le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, amén. Y nos enseñó a perdonar, nos enseñó a amar, nos enseñó que aún cuando las personas blasfemaron contra Él mismo, decidió amarlos. Y me doy cuenta que aún los mismos fariseos, los escribas, cuando se acercaban a Él a querer tener una cercanía con Él, como lo hizo Nicodemo, que se acercó de noche para que sus otros hermanos fariseos no lo vieran, se acercó y Jesús no lo rechazó, sino que le enseñó la verdad del Evangelio. Aún los que lo aborrecían, Jesús nunca los echó fuera, sino que nos enseñó también en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Él nos enseña las bienaventuranzas y después el Sermón del Monte, y dice: si alguien quiere quitarte la túnica, meterte en pleito, déjale también la capa. Si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Y estas cosas sencillas suenan, aunque son muy difíciles de hacer, porque preferimos guardar el rencor en nuestro corazón antes que sacarlo. Y de esta manera Jesús nos enseña a vivir la vida de una manera, como lo dice Él en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 30: liviano es mi yugo y ligera mi carga. Jesús mismo lo testifica. Liviano es mi yugo y ligera mi carga. Hay una carga que llevamos, pero muchas veces llevamos una carga más, que es la carga del rencor, la carga del odio, del resentimiento que cargamos, además de las aflicciones que muchas veces llevamos en nuestra vida por no depositarlas en las manos de Dios. Como también lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice Jesús. Por eso, a veces me pregunto si está mejor dejar los problemas en la casa o traerlos a la iglesia. Yo creo que es mejor traerlos a la iglesia y dejarlos a los pies de Jesús, con la esperanza de que Dios va a resolver el problema, con la esperanza de que Dios va a hacer algo por nuestras vidas, que va a actuar. Es mejor dejar el odio en las manos de Dios y quitarle el resentimiento de nuestros corazones y decirle: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que es mejor. A veces siento que nos hemos olvidado de que Jesús camina con nosotros. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días, ahí a nuestro lado. Como lo registra Mateo 28, 20, y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo aclara y dice: voy a estar con ustedes. Parece chistoso lo que voy a decir, pero todas las mañanas cuando salgo de trabajar encuentro mi moto que está a veces mojada por la lluvia y a veces mojada por el sereno que cae, y me toca sacar un trapo y limpiar el asiento. Lo curioso es que siempre digo: voy a limpiar el asiento de atrás porque conmigo va Jesús. Aunque no vaya nadie conmigo ahí, una persona, lo limpio porque digo: conmigo va Jesús. Y yo creo que contigo también va Jesús, donde quiera que andamos. Y eso es lo que pasa. A veces se nos olvida que en nuestras vidas con nosotros anda Jesús. Y andamos con Jesús, y andamos con resentimiento, y andamos con odio, y andamos con todas esas cosas. ¿Es posible que Jesús ande con nosotros cargando todas estas cosas? Sí, porque Él nos ama tanto, que aunque odiemos, que aunque
nos sintamos resentidos a veces, Él entiende que alguien nos criticó, que alguien habló de nosotros y no fuimos lo suficientemente valientes para desechar ese rencor, para desechar esas cosas. Por eso el escritor de Efesios, en este caso el apóstol Pablo, en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, dice que nos armemos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en los días malos y podamos resistir los dardos del enemigo. Y a veces esos dardos quedan clavados en nuestro corazón y penetran en nuestro corazón. Y muchas veces nos hieren las críticas, las ofensas, las envidias, los celos de otras personas, nos hieren, así como nosotros también herimos a otros. Y eso muchas veces dice la Escritura que tengamos cuidado y veamos bien, no sea que alguno guarde una raíz de amargura y muchos sean contaminados. A veces el resentimiento que cargamos, esa cruz tan pesada que llevamos, no porque la cruz de Cristo sea tan pesada, sino que Él dice, liviano es mi yugo y ligera mi carga. Pero decidimos acumular el rencor. Y si juntamos, vea usted, si juntamos el rencor, el resentimiento, el odio, y además de eso le ponemos las aflicciones, las preocupaciones del problema que aún no se ha resuelto, la aflicción de la enfermedad que aún no ha sido sanada, si le ponemos todas estas cosas, es mucho peso para una vida y no nos deja avanzar. Y Dios nos dice, deja tus cargas en mis manos, deja el resentimiento en mis manos, desecha todo resentimiento, toda carga que no pertenece a mi cruz o a la cruz que debes llevar, bótalo, sácalo de tu vida, porque no nos deja avanzar, no nos deja caminar en esta vida, no nos deja crecer espiritualmente, porque alguien con resentimiento siempre va a querer estar atacando a quien lo atacó. Y estoy seguro de que Jesús no quiere eso. Y por eso digo, hace unos días me daba cuenta de personas que hablaban de mi persona, y yo siempre he dicho que soy bien difícil para guardar rencor, para guardar resentimiento. Tal vez me puede enojar unos días con la persona, pero a los días se me pasa. Y normalmente vuelvo a hacer igual con la persona que lo hizo. Pero en esta ocasión empecé a sentir que ese dardo entró profundo. Y me puse a pensar en qué crueldad, qué manera tan hostil de actuar o de haber hablado de mi persona. Y entonces vino a mi mente el Espíritu Santo y me hizo ver, ahora vamos a ver si es verdad que no guardas rencor en tu corazón. Eso es lo que me hizo saber el Espíritu Santo. Porque hablar es fácil, pero dije, estas cosas parecen sencillas, pero es muy difícil no guardar resentimiento en tu corazón. Y dije, bueno, ahí solo donde estaba, tal vez no me estén escuchando las personas, dije yo, pero dije ahí donde estaba, personas que hablaron de mí, sepan que las sigo amando con el mismo amor que las amaba antes de que hablaran de mí. Y me sentí aliviado, me sentí
tranquilo y siento que mi corazón está limpio de eso. Aunque a veces nosotros nos frustramos pensando en eso, y algo que a mí me ayuda mucho, no sé a usted, pero a mí me gusta pensar que todos somos imperfectos. El día de mañana, esta trompa, esta milla, un día va a hablar de algo, porque dice Santiago que solamente el hombre que es perfecto retiene su lengua. Y un día, como lo he hecho antes también, de lo cual me he arrepentido y a algunas personas les he pedido perdón de haber hablado de ello, me doy cuenta que somos imperfectos. Todos, y si todos guardamos ese rencor, en el hecho de estar en esta vida vamos a ir cargados, y prefiero mejor estar cargado de otras cosas, pero no de odio ni de resentimiento, porque es algo que no nos deja vivir la vida, ni nos deja ver la vida, ni nos deja ver a nuestro prójimo como deberíamos de verlo. Tú tienes que saber que tu hermano, y yo tengo que saber que mi hermano, el que está ahí sentado a la par tuya o atrás de ti, esa persona representa a Jesús. Porque Jesús mismo lo dijo: un día el Hijo del Hombre se va a parar y va a apartar a los corderos de las ovejas, a los cabritos de las ovejas, y a uno los va a hacer a la derecha y a otros a la izquierda. Y a mí me impresiona esto que dice Jesús. Dice: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque un día me vieron forastero, me dieron de comer, me vieron hambriento y me dieron de comer, me vieron desnudo y me vistieron, me vieron con sed y me dieron de beber. Y los que están ahí, los de la derecha, las ovejas, que espero todos estemos del lado derecho, espero todos podamos estar en el lugar de las ovejas y no en el lugar de los cabritos, porque es lo mejor estar ahí. Pero Jesús les dice esto: me vieron forastero, me visitaron cuando estuve en el hospital. Y lo que me impresiona a mí es que los que están ahí, las ovejas, dice que le van a responder: ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Y Jesús les dice: en cuanto a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Amén. O sea que cuando yo te hago algo bien a ti, a Jesús se lo hago. Vean por qué no es bueno guardar ese peso de resentimiento, ese peso de odio en nuestros corazones. Porque si yo te odio a ti, ¿a quién realmente estoy odiando? Si yo te hago algo mal a ti, te critico a ti, te juzgo a ti, por odio, por resentimiento, por rencor, por amargura, ¿a quién en verdad le estoy haciendo el mal? Seguramente si hago eso, el día que el Hijo del Hombre se pare, no voy a estar en el lado derecho, seguramente voy a estar en el lado izquierdo. Y lo que me llama la atención es que los que están en el lado derecho, en el lado izquierdo, a los cabritos, Jesús no les dice lo mismo. Les dice algo parecido, pero no es lo mismo. Les dice que se aparten de él porque me vieron desnudo y no me vistieron, me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron con sed y no me dieron de beber, les dice Jesús. Y como muchas veces
Así como los que iban camino a Emaús, que Jesús se les pegó en el camino, pero ellos no sabían que era Jesús. Y este pasaje he pasado mi vida tratándolo de entender, y yo decía, ¿qué quiere decir este pasaje? Este pasaje no está de por gusto en la Escritura. Si Jesús caminó con estos hombres, pero ellos no entendían que Jesús estaba con ellos, ¿qué quiere decir este pasaje? Y yo me doy cuenta que Jesús está en mi hermano, y no me doy cuenta que está en mi hermano. Así como Jesús caminó con los hombres que iban camino a Emaús, también nosotros no nos damos cuenta y nuestros ojos están cegados. Le hacemos mal a nuestro prójimo sin titubear, y no nos damos cuenta que el día que el Hijo del Hombre se levante y venga en su gloria, nos va a decir: por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Por eso Jesús es tan explícito en los mandamientos, y Él dice: un nuevo mandamiento les doy, como predicaba mi hermana Damaris en una ocasión, un mandamiento nuevo les doy, y punto. Esto es, aquí se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en otra ocasión, en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Porque si no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Y se nos ha olvidado, voy a decir esto, no sé por qué siempre me meto en problemas cuando predico, pero lo voy a decir. Se nos ha olvidado de que Jesús no vive en este lugar. No vive aquí. Jesús vive aquí y allí dentro de ti. Y que por lo tanto no podemos guardar rencor contra alguien que tiene el mismo espíritu que nosotros y sirve al mismo Dios que nosotros. Es de despojarnos de todo ese peso que nos agobia. Yo he descubierto que en verdad es mejor vivir amando a las personas que odiando. Alguien decía: el amor y el odio, los dos son ciegos. Cuando nosotros estábamos enamorados de nuestras esposas, que estábamos en el noviazgo, no nos importaba si tenía algún defecto, ni siquiera lo preguntábamos. Y estábamos muy enamorados. Por eso dicen: el amor es ciego. Y si leemos 1 Corintios capítulo 13, en los versículos que le siguen, vemos que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, porque el amor es ciego, dicen por ahí. Pero cuando ya pasan los años, nos damos cuenta que tanto el hombre como la mujer tenemos defectos. Pero como estábamos tan enamorados, vemos que el amor es ciego, decía esta persona. Y el odio también es ciego. Porque el odio no nos deja ver que somos todos creación de Dios. Y odiamos, y muchas veces hablamos desde el odio de nuestro corazón. Usted tiene que, y tenemos que entender esto, que lo que contamina al hombre, Jesús lo dijo claramente, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Vea, si tomamos esta idea, el amor y el odio, ambos son ciegos, pero la diferencia entre el amor y el odio es que el amor construye y el odio destruye. El resentimiento destruye, y a veces yo le quiero decir algo: si no nos quitamos este peso, esto que nos asedia, esto que muchas veces guardamos en nuestros corazones, usted ve que han habido momentos donde las personas han tenido problemas,
y la persona que ha tenido problemas explota y empieza a sacar todo el resentimiento y todo el odio que tenía guardado. Porque no podemos vivir con ese resentimiento, con esas cargas. Porque de pronto la presión del otro peso que tenemos, que son las aflicciones, que son los problemas cotidianos que tenemos, toda esa carga va a hacer que en un momento todo eso que llevamos cargando, que no lo deberíamos llevar, va a salir a luz y va a explotar. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no era tan bueno llevar esto dentro de nosotros. Cuando se dice que los marineros, cuando la barca se les estaba hundiendo, no solamente sacaban el agua que se les estaba metiendo dentro, sino que también empezaban a tirar todo el peso, todo lo que no era útil, pero que les hacía un peso, lo empezaban a tirar afuera, para que su barca se pudiera mantener a flote. Y a veces con nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestra barca ya va tambaleando y venimos y le metemos un peso de resentimiento a nuestro corazón, un peso de odio más, y esto nos agobia más todavía y empezamos a hundirnos y empezamos a dejar de sentir la presencia de Dios, empezamos a dejar de amar de verdad. Y eso es lo que nos hace muchas veces paralizarnos en la vida. El hecho de que se nos olvida de que nuestro hermano es la imagen de Jesús y que con nosotros habita Jesús todos los días. Y como a veces se nos ha olvidado de que Jesús no vive aquí, sino que vive en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Y como se nos olvida eso muchas veces, al salir de aquí y al llegar a nuestras casas, es más, en el camino empezamos a criticar al hermano y a hablar mal, a juzgar al hermano. Al mismo que le dimos la mano con una cara de sinceridad, lo criticamos a espaldas. Y ese es el problema de llevar el rencor. Siempre estamos hablando de otras personas. Yo le decía a alguien en una ocasión, es tan complicado que cuando el odio está en nuestros corazones, cuando el resentimiento está en nuestros corazones, dejamos de vivir nuestra vida y empezamos a vivir la vida de otra persona. Prácticamente nos volvemos fan de la persona que odiamos, porque pasamos la vida hablando de esa persona. Y criticamos y odiamos y juzgamos sin darnos cuenta de que un día, cuando el Hijo del Hombre venga, nos va a hacer la misma pregunta que está en la Escritura y nos va a decir: por cuanto a uno de mis pequeños se lo hiciste, a mí también me lo hiciste. Por cuanto odiamos a uno de los pequeños, a Jesús, probablemente hayamos odiado y estamos diciendo que lo amamos. Vea la gravedad del asunto. Que tanto lo que le hagamos bueno a nuestro prójimo o le hagamos malo, así en el día que nuestro Señor venga, ese día vamos a tener que enfrentarnos a esa pregunta, a ese cuestionamiento que Jesús nos va a hacer. Y como decía, espero todos estemos del lado de las ovejas y no del lado de los cabritos. Por eso les digo en esta noche, es mejor despojarnos de todo eso
y dejar